Principios para triunfar. Una nueva y hermosa oportunidad de compartir con ustedes en estos tiempos tan especiales de encontrar elementos, como siempre, para alcanzar el éxito y el progreso en nuestras vidas espirituales. Hoy queremos hablar acerca de la resurrección y mirándola como la luz de la esperanza. Este es un principio importante en la vida, porque la gracia divina es el fulgor que guía la promesa para encontrarse con Dios. Cómo ese fulgor, cómo esa luz nos puede animar y puede corregir el rumbo de nuestra vida. Mirando dentro de la palabra de Dios, encontramos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, una descripción detallada del proceso de la resurrección. Dice, he aquí iban dos de ellos, iban el mismo día, uno a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 ciclos o estadios, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras alababan y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia y le crucificaron? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, los que antes del día del sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron también y vieron visiones de ángeles y dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer le había dicho. Y con todas estas historias, este grupo de discípulos que va transitando después de haber tenido, como aprecia el evangelista en el texto, cada una de sus diferencias, cada uno de los elementos que son preocupantes para su vida. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nos preocupan. Hay tantas cosas que no podemos explicar. Hay tantas cosas que nos mantienen a veces dialogando entre nosotros mismos sin encontrar una respuesta o una solución. Y el asunto que ellos estaban platicando es que al llegar después de 3 días de este trágico acontecimiento para ellos, la muerte de su Señor, la tumba estaba vacía. Y este es el mensaje que ellos están hablando, el mensaje que habían dado también aquellos varones de vestiduras blancas que eran ángeles, dando una buena noticia buena, pero a la vez también desconcertante, porque tenían que procesar esas buenas nuevas. Dice, ha resucitado y han informado, nos muestra este texto, que la falta de luz nos impide reconocer la verdad. Estaban sucediendo cosas tan hermosas en Jerusalén. Cristo había resucitado. La tumba no había podido contenerle. Había conquistado, había dado una maravillosa bendición, la bendición de la vida eterna, la bendición del alcance, pero la luz no había llegado a ellos. Un principio importante para triunfar y que ya hemos detallado en otras oportunidades es el principio de la luz. Encontrar la luz de Cristo ilumina la senda
por la cual transitamos. Mientras que iban caminando estas personas y conversaban entre sí lo que había ocurrido durante un evento pasado, como era la crucifixión, habían recibido un informe de ciertas mujeres que no habían encontrado el cuerpo y que la tumba se encontraba vacía. Habían recibido también el mensaje de ángeles que estaban asegurando que Jesús estaba vivo. Pero aún ellos no tenían la luz suficiente como para que pudieran descubrir o encontrar esa verdad en sus vidas. Tal vez de regreso, quizás un poco desanimados, estaban al borde de un extraordinario acontecimiento, les acompañaba el mismo Cristo, pero ellos no podían apreciar esta verdad. En este mundo hay tantas cosas buenas que nos rodean y a veces al estar ensimismado en uno mismo y a no mirar la luz perfecta de la verdad, nos perdemos el progreso de esos acontecimientos. Sus líderes especiales que estaban el grupo más cercano de los 12 habían sucumbido ante los poderes terrenales y posiblemente eso también les desconcertaba un poco. Esta conversación con mucha tristeza. Es posible que fueran un poco común encontrarla en aquellos días. Ya sabían que el sepulcro estaba vacío, pero no entendían el alcance aún de la noticia. La frustración, el desánimo y la depresión significa que estaban trabajando contra sí mismos. Cuando te encuentras frustrado, cuando te encuentras desanimado, porque no tienes la luz suficiente para ver que grandes cosas se avecinan a ti, entonces no puedes encontrarla, aún estando muy cerca de ti. Esta falta de claridad crea en ellos caos y frustración, cuando debería haber alegría porque caminaba con ellos aquel Jesús. Estaban emocionados. Estas emociones son para ellos como un sujeto vivo, estando sin embargo cerca de la claridad. Seguían sin esperanza, cerca de la claridad, pero sin esperanza. ¿Cómo se puede explicar tal cosa? De repente escucharon pasos detrás de ellos. Dice el texto en los versículos 15 y 16 en primer lugar. Era Jesús el que estaba alcanzándole, el que estaba caminando junto a ellos. De modo que aquí no se puede explicar qué forma tenía la apariencia de Jesús, porque ellos sencillamente no lo pudieron reconocer. Es decir, había un impedimento en esta acción y debemos pedir con claridad para usar la sabiduría de Dios que Dios nos ha dado para resolver las dudas y los conflictos. Necesitamos la claridad de Dios. Necesitamos que nuestras mentes sean iluminadas por el Altísimo. Necesitamos la luz de sabiduría de Dios en nuestras vidas. Tan cerca a estos discípulos estaba el Señor de ellos, pero tan lejos sus mentes de la verdad. Qué triste dicotomía de la vida. La fe no se puede llevar a los lugares que jamás nuestros pies pueden llevarte. Tiene que haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Estaban sin respuesta. Esta gente se encontraba sin respuesta. El intruso no reconoció la pregunta y durante su ministerio público muchas veces habían iniciado ciertas conversaciones similares con él y él no hizo esta pregunta por una falta de comienzo. Estaba preparando para despertar el interés para tener confianza, para tener oportunidad. Hay quien nos hace preguntas que nos dejan pensando y Jesús está haciendo una pregunta a estas personas. Está preguntando exactamente qué pasaba con ellos, qué era lo que estaba motivándole que estuvieran en ese sentido. Pero los ojos de ellos, dice el evangelista, estaban velados, no podían ver. Cuando los dos hombres oyeron estas preguntas, se quedaron parados y dejaron de ver que la pregunta era inesperada. Y hasta le pareció que esta pregunta era fuera del lugar, pero era una pregunta muy bien indicada para mirarse por dentro y reflexionar que estaban lejos de la luz y que necesitaban. Es importante que aprendamos en nuestra vida a descubrir qué nos falta y que estemos lo suficientemente abiertos para pedir
que eso que falta sea añadido por la gracia de Dios. Se veían tristes porque los sucesos de los últimos días habían sido de esa envergadura. Habían llenado su corazón y su mente de desilusión. Y una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre de noche caminaba en la oscuridad, llevaba una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura y en las noches sin luna como aquella, y en determinado momento se encuentra un amigo. El amigo lo mira y le pregunta y le reconoce. Se puede dar cuenta que es Uno, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿qué haces, Uno? Tú ciego con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces el ciego le responde: yo no llevo la lámpara para ver el camino. Yo conozco la oscuridad de la calle de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren el camino cuando me vean a mí. ¿Llevas tú esa luz? A veces no vemos, pero hay otros llevan la luz para que tú puedas ver que Cristo era aquel que estaba llevando la luz a aquellos discípulos. Y en segundo lugar, podemos mirar cómo faltaba también una falta de análisis profundo. Si quieres triunfar en la vida, te hace falta la luz de la sabiduría de Dios, pero también te hace falta analizar profundamente lo que está aconteciendo. Los versículos del 19 al 20 dice: respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron y hacen una explicación. Con qué maravilloso tacto psicológico Jesús da a Cleofas una oportunidad perfecta de desahogarse. Estás atravesando una crisis. No escondas lo que estás sintiendo en tu interior. Exprésalo, verbalízalo, sácalo de tu interior. Este es el momento perfecto en que Jesús, de una manera magistral, le permite a Cleofas hacer catarsis de todo aquello que había ahogando su interior. A Jesús Nazaret, Cleofas y su compañero estaban seguros de que el extranjero que se había unido estaba bastante desinformado. A veces tenemos una opinión muy superficial, tenemos que hacer una opinión más profunda. Uno puede ver externamente, pero no puede mirar internamente. Y a veces es importante acercarnos a ese concepto. De modo que la sola respuesta de Jesús no bastaría. Después de todo, y de haber varias personas en aquel tiempo que tenían nombre. Por ejemplo, Jesús Barrabás tenía el mismo nombre. Y según una variante original, Jesús, hijo de Sirat, también era otro nombre parecido en este tiempo. Aún hoy en día hay niños llamados Jesús. Así que ellos estimaron necesario agregar el apellido o el nombre de la ciudad de origen, Jesús de Nazaret. Un profeta poderoso en palabras, dicen ellos. Sin duda ellos tenían una razón para describir a Jesús. Habían visto las maravillas que Jesús hacía en ellos. Pero el que tenían al lado, como no habían hecho un análisis profundo de él, era un perfecto desconocido. Si quieres triunfar, analiza profundamente desde todos los ángulos el problema o las personas que te acompañan. Eso es muy importante. No como Pilato y los romanos hicieron esto. Los dos hombres pusieron la culpa exacta donde correspondía, sobre los principales sacerdotes y gobernantes judíos. Ellos eran lo que habían motivado toda esta situación. Esto es posiblemente pudiéramos mirarlo como antisemitismo en la época actual, pero simplemente es una reflexión acertada de un hecho histórico. Por cierto, tanto los líderes judíos como los romanos, que eran culpables. Ellos también eran culpables, pero la fuente había sido aquello. Los principales habían sido los principales responsables, recaía sobre los judíos. Ellos dudaban sobre las expectativas. ¿Cuáles serían sus expectativas? Tenemos un análisis distorsionado de la realidad, no vamos a tener expectativas muy reales para seguir. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No habían entendido que Jesús había dicho
en algunas oportunidades a los discípulos de que él hacía falta de que él muriera para que volviera a resucitar. Era importante que él pusiera su vida para que se conquistara ese imperio. No habían entendido, no habían hecho un análisis a profundidad. Ellos esperaban por la llamada de esperanza que casi se había extinguido en su vida. Y además, todo esto hoy al tercer día, es decir, había pasado un tiempo larguísimo. Y ya se fumaba cualquier tipo de acción, de cambio. Además de todo esto, hoy es el tercer día, dice esto, que acontecieron. Y aún después que Jesús fue crucificado, abrigamos alguna esperanza de que de pronto interviniera alguien en la liberación. Pero esto no ocurrió. Ni el primer día, ni el segundo día, y ya es el tercer día, y no vemos que las cosas mejoren. Un análisis profundo muchas veces choca con esta situación. Nos desanimamos en medio de este análisis. Aquí hay una luz tenue de esperanza. Ahuyentar la noche y la oscuridad es un desespero total. La duda no es incredulidad, pero puede llegar a serlo. Uno puede dudar y finalmente convertirse en un incrédulo. Es causa de nuestra debilidad y también de nuestra fragilidad humana. Carecemos de la seguridad para confiar plenamente en Dios y anhelamos tener certeza en todas las áreas de la fe. Es una decisión deliberada. Es la decisión de rechazar a Jesucristo y todo lo que Él es. Él representa, pero la duda es algo totalmente diferente. Aparece dentro del contexto de la fe. Es un anhelo melancólico de estar seguro de lo que creemos. Ellos están entonces en un proceso, por su falta de análisis, desacreditando un poco los hechos que han acontecido. Dice el versículo 22, aunque también nos hemos asombrado por unas mujeres entre nosotros, antes del día al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo. El análisis ahora brevemente se viene a reflejar en este tiempo de la mañana de la resurrección. En realidad continúa durante todo el día. Ellos habían perdido la esperanza. El análisis profundo a veces nos hace ver lo desesperanzado que estamos viviendo en este mundo. Si habían sido víctimas de la desesperanza y también del desconcierto. Dice, estando las puertas cerradas y el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús Nazaret crucificado, este era un adiós a la esperanza. Nunca le digas adiós a la esperanza, porque la esperanza es Dios mismo y la esperanza siempre está cerca. Todo este dilema está ocurriendo teniendo a Dios a su lado, y ellos no están mirando, no están analizando de una manera precisa y correcta. El maestro incluso podía resucitar nuevamente. Cuando lee usted este relato, entonces ellas informaron de las cosas a los 11 y a todos los demás, pero los apóstoles esto le parecía un gran disparate. Y continuaron sin creerle lo que dijeron las mujeres. Para hacer un análisis profundo tienes que creer en esa luz que te ilumine y que hay sobre ti. Tenemos de todo. Nos informaron de todo. Nos distraemos permanentemente con las cosas más elementales de la vida. Este es un modo de huir en esta época de vacío existencial. Y el vacío es irresistible y se enfrenta a él y se escapa con 1000 mecanismos. Nos interesa por eso quizás ver más las situaciones con cantantes, con famosos y cosas que ocurren, pero la paradoja de la sociedad está en que no miramos la esencia misma de la vida. Por lo tanto, en tercer lugar podemos encontrar en este texto, en los versículos del 25 al 27, cómo muestra que la presencia de la luz nos da la confianza.
Si usted se mantiene en la presencia de la luz, usted puede tener confianza. Usted puede sentir que está iluminado su camino. Pero el cuadro del Antiguo Testamento nos presenta al Mesías, no se limitó a un número específico de pasajes particulares, como demostramos antes. Existe como si fueran hilos que corren a través de todo el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Cristo, la resurrección, es la esencia. Convergen todos en Belén, en el Calvario, y la historia tipológica de la psicología y la profecía sencillamente marcan ese hito histórico, revelan el resplandor de la verdad. Los versículos del 28 en adelante nos declaran este tremendo concepto. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, se hace tarde y el día ha declinado. Entonces pues quedaron con ellos. Y aconteciéndose que cuando ellos estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Resplandece la verdad. Permite este tremendo principio en tu vida de que la luz te devuelva la confianza. Después que has mirado que estás en oscuridad, después que ves y observas que es necesario, importante hacer un análisis profundo de la realidad de tu vida, permite que la luz del Evangelio te devuelva la confianza, porque la verdad es el camino más seguro que podemos tomar o descansar o seguir en la vida. Estamos iluminando el camino. Jesús les ilumina la senda, le está mostrando realmente quién es y revela todo el esplendor de la verdad. Como sucedió a partir del pan, ellos le reconocieron, vieron la marca de los clavos en sus manos. Fue la manera en que partió el pan, fue la manera en que le abrió los ojos. No sabemos cómo lo reconocieron. Lo importante es que ellos le reconocieron, y a partir de ahí su vida cambió. Lejos el desconcierto, lejos la desesperanza, lejos el desaliento. Ahora tenían la alegría, la esperanza de que la muerte no había sido el fin, que era sencillamente el umbral que ellos estaban traspasando y que Cristo había traspasado, y que también en un día futuro todos traspasaremos, porque en Cristo hay esperanza. La resurrección es la esperanza de gloria de este mundo. ¿De qué manera lo descubrieron? No sabemos, pero tenían la facultad para reconocerlo y también para desvanecer cualquier tipo de duda o de desaliento que había en su vida. Así apenas alcanza para darse cuenta totalmente de lo que estaba sucediendo, y sin embargo ya él no estaba. Ya no vieron, se escondió de su rostro. Así pasa. A veces creemos que estamos solos, pero tú tienes que estar convencido, o debes estarlo, que Cristo te acompaña, aún en los peores momentos. Su mano está cerca de ti, su mano te toma, su mano te levanta, su mano te fortalece. Hay momentos muy, muy duros en la vida. Hay momentos en los cuales la fuerza se desvanece. Este que nos cuenta Lucas es uno de esos momentos, pero hay otros tantos probablemente en tu vida en los cuales te has sentido de igual manera. Pero confía en Dios, descansa en Él, porque solo Él tiene la fuerza necesaria para llevarte adelante. Ellos entonces avivan la llama de la promesa. Los versículos del 32 en adelante dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablábamos con Él en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Avivemos la llama. La decisión de partir enseguida para hacer su viaje de 10 kilómetros de regreso a Jerusalén, debido a que había buenas nuevas que compartir. Cuando tú te sientes motivado por esa confianza que Dios te da, entonces eso te debe dar fuerzas, energía para caminar cualquier distancia, para emprender cualquier proyecto, para llevar esas buenas nuevas a otras personas. Las buenas nuevas de que la esperanza no ha colapsado, de que la esperanza no se ha extinguido, que por el contrario, la esperanza está viva,
que la esperanza es real y está llegando a nosotros. No estamos haciendo bien, es la expresión que dice ellos. Como aquellos 4 leprosos que se encontraban un día en Samaria y que descubrieron que sus enemigos se habían marchado y habían abandonado todo en aquel sitio tan horrible que estaban haciendo, y ellos encontraron y entran y ven que el peligro había pasado y era importante correr. Y dice, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, vamos pues ahora y entremos y demos buenas nuevas. ¿A quién? A los demás habitantes de la ciudad. Así que un principio importante, cuando Dios te hace reconocer de que tú no estás mirando toda la claridad que debieras y que estás en cierta oscuridad. Cuando tú has hecho un análisis profundo, un inventario profundo en tu vida, cuando tú estás mirando ahora, como encontramos en este texto, que de pronto la luz resplandece y devuelve la confianza y la esperanza, es importante que tú vayas y le transmitas a otros estos principios para triunfar, los principios de la resurrección. La cruz mismo, el instrumento de desconsuelo, se convierte ahora en un objeto de gloria, porque Dios lo transforma toda. Escuchen el mensaje de gozo desbordante, de alabanza, de acción de gracia. Escuchémoslo de los labios como lo experimentó aquellas personas. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. No es una esperanza que caduca, que colapsa. Es una esperanza que se mantiene. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora Pedro puede sonreír nuevamente y una vez más podemos nosotros ser felices. Una esperanza viva, real, un deseo más en la expectativa, en la convicción de que no vivimos nuestras vidas aquí en vano. Por eso, cada día de tu vida, haz que sea un día glorioso. Y trata de traer a tu vida esa luz que borra toda oscuridad que pueda estar ensombreciendo un análisis profundo. No analices a superficie, analiza a profundidad. Y cuando la luz de Cristo te permita ver entonces la esencia misma de la vida, dale gloria a Dios, porque Él vive y reina para siempre. Él siempre está con sus hijos y ese es un principio importante para triunfar. Eso nos debe ayudar a descansar en este sentido de resurrección, porque ella es la esperanza de gloria eterna. Que Dios te bendiga y que permita que en cualquier situación que te encuentres puedes descubrir que es importante que mires a tu interior. Y es probable que en esa mirada encuentres cierta oscuridad o penumbra. Pero haz un análisis interior y profundo. Trata de buscar los elementos. No te quedes más en la superficie. Pide la sabiduría de lo alto. Y esa luz va a traer, va a iluminar, va a mostrar y te va a guiar para que tú puedas encontrar el camino correcto, el principio para triunfar, la resurrección, esperanza de vida. Que Dios te bendiga.